Estamos en contacto telefónico, por supuesto, desde la ciudad, bella ciudad de Cochabamba, ese bello departamento de Cochabamba. Nuestra periodista estrella, porque es la única dama corresponsal, los 5 que tenemos, la única dama, la señora Marianela Montenegro. Marianela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda, estás al aire de la 94.5 Radio Cadena, desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo grande. Muy buenas tardes, Modesto, un gran saludo a Argentina y por supuesto a todo el equipo de trabajo que permite salir día a día. Para nosotros es un placer, ahí te va a saludar Irene, también la tenemos acá acompañándonos. Hola Marianela, muy buenas tardes, un placer escucharte nuevamente, qué hermosa voz. Mi queridísima Irene, siempre te he querido hacer una pregunta. ¿Qué significa la expresión "se armó la casa de Irene"? Va a tener una programación acá en este dial, Marianela, así que bueno. ¿Y qué pasó con Irene que no me contestó? ¿Qué significa esa expresión? Señor Modesto Muñoz, y yo estoy a full con él contestando. Le voy a contestar, claro que sí. Estaba esperando que el señor Modesto Muñoz termine su... Marianela, te comento. Voy a tener un programa de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, ¿sí? De información. Las 12 justa de información que vos necesitas escuchar. ¡Qué maravilla! Previa se llama. Yo te estaba haciendo una broma. Entonces, que sea una tarea para la casa. Apunté bien a que estás con tu programa que va a ser la casa de Irene. Pero, ¿qué significa la expresión la casa de Irene? Se armó que se va a llevar a casa para hacerla. Una tarea para la casa. Un beso grande, Irene. Un abrazo. Te decía, Modesto, con el subdesarrollo que tenemos en Bolivia, porque bueno, tú sabes que el dinero que tiene que estar en infraestructura básica normalmente está en las cuentas de varios políticos, y esto ocurre en muchos países. Y tristemente la gente se inunda, la gente tiene mil contingencias. Con 2 gotas de lluvia estamos con el agua en el cuello. Porque tú sabes que Cochabamba, el nombre original en quechua es Cochapampa. Es un término quechua que habla de cochas, que son como lagunillas y en una pampa. Entonces, acá en Cochabamba habían muchas lagunas naturales, ¿no? Estaba incluso la laguna Cuéllar, donde está el estadio. La gente el fin de semana solía ir a pasear alrededor de la laguna Cuéllar, en embarcaciones. Era muy bonito, de acuerdo a las fotografías, de acuerdo a algunas imágenes, ¿no? Pero tuvieron incluso que importar una especie de el eucaliptus que no es originario de Cochabamba, pero que hay en abundancia, precisamente porque el eucaliptus es conocido como la bomba de agua, o sea, traga agua en cantidades. Así que plantaron cantidades enormes de eucaliptus precisamente para eliminar la cantidad de agua que había a flor de tierra, ¿no? Después de este bello informe que haces de Cochabamba, tu terruño en el mundo, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué tenés preparado para hoy? Para que la gente se entere y por supuesto esté informada. Bueno, el tema que todo Sudamérica está siendo víctima de un complot, ¿no? Por el crimen transnacional organizado, eso lo hemos ido repitiendo, y se está viviendo con todo eso que ha significado la liberación de los terroristas. Ha iniciado en la campaña de pacificación que ha vivido Colombia, donde se han perdonado, se han indultado prácticamente los crímenes de lesa humanidad de una cantidad enorme de terroristas. Esto obviamente lo ha auspiciado la ONU, y estas personas que han cometido crímenes, metiendo bombas, haciendo volar personas y todo aquello, asesinatos de toda naturaleza, resulta que han sido perdonados, en otras palabras. Y incluso han sido incorporados a la vida política. Y muchos de estos están ejerciendo y están haciendo política en nuestros países.
Mira cómo una cantidad enorme de políticos reclama por la libertad de un criminal, de un asesino como es Facundo Molares. Facundo Molares ha matado gente aquí. El verdadero asesino de los crímenes que han ocurrido en Montero se llama Facundo Molares. Y otros terroristas como él, porque él es un terrorista de las FARC, resulta que otros terroristas han cometido crímenes en Sencata, Guayllani, los que hoy les endilgan a los militares. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Abrir las constituciones de los países. Particularmente en Bolivia han usado esa estrategia, que el pueblo, ante esa persecución ilegal, esa persecución leonina y delictiva que está haciendo el Estado boliviano, que tiene subordinada la justicia, quiere que la gente reclame que haya independencia de la justicia, y ahí hace su aparición el que ha liberado precisamente a 40 terroristas, que se llama el peruano Pedro García Sayán, que dicho sea de paso estará a partir del 15 durante una semana acá en Bolivia. Él ya estuvo como relator de Naciones Unidas en Bolivia y estuvo, por supuesto, de ministro de Justicia en el Perú. Este ha indultado a una cantidad es decir, ha liberado a una cantidad de terroristas y ha conseguido que incluso por sus crímenes los indemnicen. ¿Ya? Entonces, este tema, por supuesto, hace que los bolivianos deberíamos estar obligados a declarar non grata su presencia, como han declarado los peruanos a Evo Morales. Pero va el capo del G2 cubano, llega de embajador al Perú. Como Evo Morales no puede ingresar, lo mandan al Gallo Zamora. Y el Gallo Zamora es un militar de inteligencia que ha estado cuando en Bolivia se ha construido el padrón el año 2009 con todo un aparataje de gente para planear los fraudes. Fíjate, Modesto, que yo del 21F del 2016, del referendo famoso, yo siempre pensaba que era un error de cálculo de parte del gobierno, que hicieron mal los números y por eso ganó el no. Y lo que creo ahora es que estos buscaron que le tengamos confianza a ese sucio padrón con 1,5 millones de fantasmas. Entonces hoy estamos viviendo las consecuencias de toda esa ingenuidad que hay, y por supuesto el pueblo boliviano y los peruanos, que también se están oponiendo férreamente a que se abra la constitución. Esperemos que no lo logren. En Bolivia han desatado una campaña mediática total de la gran necesidad de abrir la Constitución, y la única necesidad que tienen estos es retornarlo al poder a Evo Morales, porque quieren un imbécil, un ignorante en el gobierno. Porque obviamente, y bueno, muchos vecinos tienen el mismo síndrome, ¿no? De gente que tienen escasas neuronas para defender su patriotismo, su patria, sus riquezas y todo aquello. En Bolivia obviamente les conviene un Evo Morales que como se dice en los libros de historia, a los nativos de América se los han conquistado los españoles con espejitos y se han llevado vasijas de oro, ¿no? Entonces, este es el tema, y por supuesto, Evo Morales, ante toda esa oleada que esto se les está saliendo de control, de detenciones que han habido de parte de la DEA, resulta que muchos han hablado. Alex Saab también no solamente administraba las riquezas de Maduro, por eso está llorando Maduro. También administraba las riquezas de varios presidentes del hemisferio sur. Entonces, entre ellos Evo Morales, García Linera y todos aquellos. Y el tema es que varios, te diría decenas de capturados narcos han hablado, han dado conexiones, y la DEA conoce perfectamente de qué estamos hablando. La DEA tiene una cantidad enorme, incluso cuando lo extraditaban a Pedro Montenegro desde Santa Cruz a denuncia de Maximiliano Dávila, él hizo una carta notariada, jurada, indicando que, como diciendo que se iba a vengar y que la DEA se iba a encargar de Maximiliano Dávila.
Y esta es una pelea entre carteles y se les ha salido de las manos, por supuesto. Entonces, todo su libreto se les puede ir por la borda con el tema del narcotráfico, que ahora Evo Morales tiene el tupé de negar que conocía a Maximiliano Dávila. Imagínese usted, el director nacional de inteligencia que tiene directa coordinación con el presidente de su gobierno, dice que no lo conoce. Entonces, ha festejado su cumpleaños con 4 tortas, está sentado en montón de... Claro, y está sentado en un montón de eventos junto a Evo Morales y no lo conoce, ¿no? Esa su pérdida de memoria es noticia en todos los medios de comunicación. Pero ahora en Estados Unidos ha estallado todas las vinculaciones con Irán y el Hezbollah, con el terrorismo islámico, que no solamente está metido en Bolivia, está metido en Perú, en Chile, en Argentina, porque operan con los narcocomunistas, con los narcoterroristas que prácticamente han secuestrado los estados. Entonces, este es el tema y que nosotros debemos decirle a la DEA que no somos tontos, que no tragamos pastillas cuadradas, que ellos conocen perfectamente qué es lo que está pasando en cada uno de los países, la cantidad enorme de toneladas de cocaína que salen de Bolivia rumbo al Brasil, rumbo a Argentina, rumbo a Europa, a los Emiratos Árabes, y los de la DEA no saben, no responden. Por favor, que vayan a contar esa historia a quien les crea. Nosotros, como bolivianos, como periodistas, por supuesto, no vamos a admitir que la DEA esté encubriendo el narcotráfico, el narcoestado. Y lo peor de todo, Modesto, mucha gente ha muerto denunciando este tema. Es el caso del general Valenzuela, que aparecía en las listas de toda la estructura que denunció antes de morir envenenado el periodista Sammy Schwartz. Este periodista recibió, primero le robaron su mochila en una cobertura y luego se acercaron gente disfrazada de 21F y le regalaron una salteña. Y la salteña tenía una enorme cantidad de huesos tallados, pero así totalmente puntiagudos, para cercenarle los intestinos. Y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió con el periodista Sammy, porque en todo caso a otro colega periodista le mandó una nota, un WhatsApp diciéndole que a raíz de todo este tema él tenía muchos problemas de salud, logró operarse en Estados Unidos, logró salvar su vida, pero no resistió mucho. Entonces, de estos casos estamos hablando de una enorme cantidad de muertos que han denunciado, que han sufrido persecuciones. Es el caso del general Cardona, por ejemplo, que a Cardona, cuando denunció y pidió asilo en España, se equivocó de país el general Cardona, porque fue a parar a las fauces de Iglesias, de Monedero y de Zapatero, de los cómplices del narcoestado, que han hecho sus campañas con el dinero de la cocaína. Resulta que a Cardona de inmediato apareció en la prensa española denunciando todas las vinculaciones de Evo Morales con el narcotráfico, con los carteles internacionales de la droga, y le enviaron por WhatsApp una foto, la de su hijo. Y el hijo, le dijeron, si quieres que continúe con vida tu hijo, queremos ver el boleto de retorno y tu retractación, porque lo secuestraron al hijo. Y lo propio ocurrió con el general detenido en Panamá, que estaba preso en una cárcel de Estados Unidos, con el general, se me ha ido el nombre, si me ayudas. El general... el que lo agarraron con la droga en Panamá. En Panamá, exactamente. Se me fue el nombre. A él también lo secuestraron al hijo, le comenzaron a hacer persecución a la esposa, y por supuesto hicieron que él se retracte de algunos temas, pero él ya había hablado.
Y acá, entonces, si vamos enumerando una cantidad enorme de detenidos, el coronel Nina y varios otros que han caído incluso con los temas de extorsión al expresidente de Aerosur en Miami, resulta que todos estos han hablado. Omar Rojas, que era de la policía, también y ha dado toda su versión. Murillo ha presentado pruebas que le entregó Maximiliano Dávila. Es decir, esta es una pelea gigante de carteles que, por supuesto, si esto no ocurría, la DEA seguía haciéndose a la del otro viernes, no mirando la enorme cantidad de cocaína que sale de Bolivia, que dicho sea de paso, a propósito, ellos salieron de Bolivia para no mezclarse con el tráfico de cocaína que bien la conocían. En realidad, ante la expulsión del embajador Philip Goldberg, nunca salieron de Bolivia. Peter Brennan, el encargado de negocios, fue asesor del gobierno de Evo Morales. Toda la gestión recién ha sido sustituido por Charis Phillips, que ha pedido que correteen, que detengan y desmantelen a la gente de las plataformas del 21F, a la resistencia juvenil Cochala. ¿Qué hace con semejante intromisión esta mujer subida de peso que realmente me enoja? Que esté pidiendo que se corretee jóvenes que solamente han luchado por defender la democracia y el Estado de Derecho modesto. Entonces, todos estos temas nos muestran que, por ejemplo, Peter Brennan, asesor de Evo Morales, nunca ha salido de Bolivia a pesar de la expulsión. Y dicho sea de paso, su hermano es director de la CIA. O sea que hay conocimiento pleno de estos que se arrogan conocer la vida en Marte, que van a la luna como yendo a ¿qué se llama? A tomar una línea, digamos, Al café como ir al café Tortoni, como ir al café Tortoni en Buenos Aires. Ya, entonces no saben lo que pasa en los yungas, en el Chapare. O sea, ¿de qué les sirven la enorme cantidad de satélites que tienen instalado incluso para prospección? Para mirar qué cosa hay, qué cantidad de petróleo hay debajo de la tierra, minerales y todo, tienen para prospección y no saben lo que ocurre en el Chapare. O sea, a otro tonto con ese cuento, diría Evo Morales. Marianela, un informe completo, realmente, en serio, así que te comprometo para el próximo viernes. Te mando un abrazo grande a la distancia y siempre es bueno que la gente tome conciencia el nivel del narcotráfico, cómo se está moviendo no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Un abrazo grande, Marianela, para vos y para todo tu equipo. Un abrazo enorme y solo que piensen que los grandes negocios están comandados por las grandes corporaciones. No hay negocio rentable que no esté en sus manos, mi querido Modesto. Un fuerte abrazo. Diego, saludos. Irene, saludos. Y tienes tarea para la casa. Un fuerte abrazo. Gracias.